Hoy un nuevo día comienza y en Bajo su Gracia te invitamos a reflexionar en nuestra matutina tomada del libro Las 95 tesis de la justificación por la fe de Morris Bender. Tesis número 46. La seguridad. Una razón por la cual continuamos pecando es el hecho de no creer que hemos sido perdonados. La seguridad conduce a la victoria. La inseguridad lleva a la derrota. Basado en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En cierta iglesia donde fui pastor durante varios años, una familia adoptó una niñita de 5 años. Era hija de una mujer drogadicta y la niña ya había conocido por experiencia más del lado feo de la vida de lo que la mayor parte de la gente llega a conocer durante una vida entera. Había aprendido a subsistir, pero no sabía cómo vivir, sabía cómo odiar, pero nunca había aprendido a amar. A todas luces parecía un caso imposible. Había dejado atrás una serie de hogares adoptivos. A veces se refería a su mamá Karen o a mi madre Becky y la mamá Ana. Todas la habían abandonado. Ahora acababa de ser adoptada por una familia cristiana y se le había prometido un hogar permanente. Pero ella desconocía el significado de la permanencia. Lo único que comprendía era lo temporal y no estaba dispuesta a permitir que la hicieran sufrir de nuevo. Estaba tan convencida de que la abandonarían que hacía todo lo que estaba de su parte para apresurar ese hecho. Tenía una habilidad única para desordenar una casa, puesto que desde su infancia habían abusado de ella de modo increíble. No había castigo que la pudiera controlar. Había ocasiones cuando su nueva familia perdía la esperanza de jamás ser aceptada por ella. Mientras la niña seguía convencida de que su mala conducta terminaría en su rechazo, continuaba rebelándose. La transformación se produjo en ella únicamente después de que comprendió que no importaba cuán mal se portase, de todos modos seguiría siendo aceptada. Solo cuando su nueva familia logró por fin hacerle comprender su aceptación incondicional, la niña comenzó a sanar. Solo entonces descubrió que la desobediencia ya no era necesaria. Algo que fue de gran ayuda para la niña fue la comprensión clara de las consecuencias de ciertas acciones. Las consecuencias eran razonables, no duras. Al mismo tiempo, poco a poco llegó a comprender que las consecuencias de desobedecer nunca haría que la rechazaran y la echaran de la casa. Su lugar estaba seguro durante tanto tiempo como ella decidiera permanecer en su nuevo hogar. A veces hemos considerado a Dios de la misma manera en que esta niña veía a sus nuevos padres. Hemos estado tan seguros de que Él nos rechazaría debido a lo que somos, que aún continuamos siendo lo que somos. Continuamos pecando porque no creemos que hemos sido perdonados. Permanecemos derrotados porque no tenemos la seguridad de que Él nos acepta ni siquiera mientras crecemos. ¿Significa esto que el pecado es aceptable y que podemos quebrantar su ley sin ser castigados? No. La mala conducta tiene sus consecuencias, pero el rechazo de Dios no se cuenta entre ellas. Siempre que permanezcamos en la familia y continuemos acudiendo a Él en busca de sanidad, perdón y poder. En la página 52 del Camino a Cristo se lo expresa de la siguiente manera. Algunos parecen creer que deben estar a prueba y que deben demostrarle al Señor que se han reformado antes de poder contar con su bendición. Sin embargo, ahora mismo pueden pedirle a Dios. Deben tener su gracia, el Espíritu de Cristo, para que les ayude en sus flaquezas. De otra manera no podrían resistir el mal. El Señor Jesús se complace en que vayamos a Él como somos, pecaminosos, sin fuerza, necesitados. Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez y maldad y caer arrepentidos a sus pies. Es su gloria estrecharnos en los brazos de su amor, vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2 leemos: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Nuestra parte consiste en asegurarnos de que ahora continuamos relacionándonos con Él como sus hijos e hijas. Su parte consiste en asegurarse de que a su debido tiempo se realizará todo lo que se necesita para hacernos como Él. Jesús se complace en que acudamos a Él tales como somos, porque esa es la única forma como podemos acudir. Él no establece límites para el número de veces que podemos ir a Él y ser aceptados. Él nos ama
porque somos sus hijos y no porque haya algún bien en nosotros. Y cuando por fin llegamos a comprender que Él nos ama y nos acepta, comenzamos a sanar. La diferencia la hace nuestra propia aceptación de su aceptación de nosotros. En Bajo Su Gracia creemos que siempre estés interactuando con nosotros. Es por eso que te invitamos a ingresar al siguiente link para resolver las preguntas del día. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte este contenido.